le quería preguntar, siguiendo con este tema, al señor Llanover, en realidad le quería preguntar muchas cosas. Una de esas es, hay una pregunta que circula que parece que con esto se podría llegar a invalidar todo lo de Papel Prensa, y la pregunta es, ¿por qué ahora se hace esta denuncia? Bueno, eso es muy sencillo. En realidad, anteriormente no se habían dado las condiciones políticas para sacar esto a la luz. No hay que olvidarse que durante la época de Alfonsín, del presidente Alfonsín, hubo dos golpes o dos tratativas o dos intentos de golpe de estados. Por un lado, durante el gobierno de Menem también hubo un golpe de estado que fue reprimido, pero eso indicaba de alguna manera que los militares podrían haber regresado al gobierno. De manera que consideraba que las condiciones políticas no se daban para tocar este tema, ¿no? Bueno, las leyes de obediencia debida y punto final tampoco daba mucha garantía para estas cosas, ¿no? Por eso mismo. Sí, por supuesto. Que no solamente las leyes de punto final y obediencia debida, antes de eso fueron las instrucciones a los fiscales que se impartieron pidiendo que se archivaran, se desestimaran todas las causas que no tuvieran suficiente prueba, aplicando criterios de prescripción como si fueran delitos ordinarios. Es decir, a baldazos cerraron causas. Después, sí, cuando esto no fue suficiente, vino primero el punto final, y cuando tampoco esto satisfizo, la obediencia debida, que al final pasaron a formar parte de lo atroz y aberrante, ¿no?, de estas dos normas. Que bueno, afortunadamente llevó tiempo, pero las hemos podido sacar de encima. No es ocioso recordar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijeron que las normas eran nulas a la luz de las respectivas convenciones y que importaban un alzamiento contra el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron del año 92 y 95, llevó más tiempo poder sacudirse ello, y entonces uno se pregunta, ¿para qué formamos parte de mecanismos regionales e internacionales de tutela de los derechos humanos si después no hacemos caso a sus pronunciamientos, a sus dictámenes, ¿no? Y permíteme agregar un elemento más que me parece que es muy importante, que es el ambiente cultural. Hay un proceso muy difícil de medir en tiempo, pero que generalmente se mide en generaciones, respecto de lo que es poder tomar la distancia para volver a reconstruir, articular el lenguaje, tener las imágenes de lo que se vivió. Y yo recuerdo, yo les voy a decir dos cosas. Primero, cuando salí en libertad, yo estuve preso muchos años. Cuando salí en libertad, la sensación de que la mayoría de la gente cruzaba de vereda antes de mirarme era para empezar a hablar, ¿eh? No te daba trabajo ni el loro. Entonces, yo esto lo viví como lo habrán vivido otros, quizás en condiciones muchísimo peores, porque yo dentro de todo había tenido una buena educación o esas cosas que... Pero este choque es un choque que te produce lesiones psicológicas. Yo creo que cada uno lo vivió, Y seguís perseguido, digamos, seguís siendo... Sí, tenés la sensación de que no tenés interlocutores para lo que te pasó. Y esto muchos lo viven como el exilio interior del país y muchos como un autoexilio psicológico. La Argentina, dentro de todo, curiosamente, es uno de los países que mejor está tramitando para que esto salga a la luz pública. Hablar de las torturas físicas y contar cosas tan íntimas como ha contado Lidia Papaleo, que ella contaba que el otro día fue la primera vez que estuvo en televisión, contar esas cosas son muy espantosas. Entonces, me parece que esto también es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque también es lo que permite entender por qué este tipo de operaciones mediáticas, cuando no tiene un ambiente cultural que las contenga, también empiezan a hacer aguas. Es importante también señalar que de todo lo que venimos escuchando desde que el caso Papel Prensa salió a la luz con esta fuerza, creo que una de las trampas, de las preguntas más tramposas que hemos escuchado es precisamente ¿por qué ahora? Porque la verdad que no hace falta pensar demasiado ¿por qué ahora? Lo mismo pasaba también con la ley de medios. ¿Por qué ahora? ¿No? Es como teñir de una sospecha política algo que
a todas luces aparece como que es ahora la oportunidad para hacerlo. Sí, y nadie se hace la pregunta, de esa gente que se hace esa pregunta, no se preguntan por qué fueron a comprar papel prensa con Videla. Hubieran esperado un gobierno un poquito más decente. Y por qué ahora cortan la transmisión de la televisión pública. Claro. Y yo quiero hacer, en realidad tenemos charlado con Sandra y con vos, y vale la pena decirlo. Primero voy a decir que ningún colega se preocupa porque cortan la transmisión. Esos colegas que defienden la libertad de prensa en ningún momento les importa. Segundo, porque los diputados, los representantes del pueblo que están en el Congreso, no les importa la libertad de prensa de este canal. No les importa nada. Entonces es muy importante saber esto, porque por algo están interfiriendo, y además la prueba de que es un monopolio y dominante es que pueden interferir en ciudades como si fueran los dueños y señores del aire y de la pantalla. Esto es que lo que está ocurriendo es muy grave. Imaginemos si fuera al revés, que el gobierno produjera esto. Imaginemos al revés. Entonces, creo que vale la pena este enojo mío, que no es un enojo, es casi una tristeza, y sobre todo por mis colegas. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas al señor Ianover. ¿Cómo no? Usted refirió antes que en el mes de noviembre del 76 se produjo lo que llaman Mañeto y Mitre, una transacción comercial en el Diario de la Nación, donde usted lo tenían en una habitación y ni siquiera sabía que los otros accionistas estaban en otras habitaciones. Efectivamente, así fue. Yo le quiero preguntar si después de eso es cierto que en enero del año 77 un grupo de tareas fue a su casa cuando estaban sus hijos con amigos, y qué pasó en ese día. Efectivamente, mi señora y yo fuimos a cenar con unos amigos, y cuando volvimos, a eso de las 12 de la noche, nos encontramos con que habían penetrado a mi casa, a mi departamento, 4 personas que no se identificaron, que tuvieron a mis hijos como rehenes, y a algunos amigos de mis hijos también, a la empleada que teníamos, y por supuesto cuando penetré un poquito más adentro, encontré todos los elementos de los placares, el contenido de los placares en el suelo. No sé qué es lo que buscaban, pero de cualquier manera creo que no pudieron encontrar nada porque no tenía nada. Y sí me hicieron firmar a las 4 de la mañana, cuando se retiraron, un papel diciendo que no me faltaba nada. En realidad estaba muy cansado, y realmente a la mañana siguiente me di cuenta que nos faltaban algunas pertenencias. Pero había firmado un papel donde decía que no me faltaba nada. Y le hago otra pregunta para ver si lo torturaron o no lo torturaron a usted. Si es cierto que cuando usted lo llevaron detenido, a un campo de concentración, detenido, a usted le ofrecieron si quería que su hijo lo acompañara, y usted pensó que era mejor que su hijo se quedara a ver si también lo secuestraban a su hijo. El día que me detuvieron, había ido a almorzar con un amigo íntimo que justamente me recomendaba: mirá, andate del país, trata de irte porque el asunto está muy feo. Pero cuando regreso de ese almuerzo encuentro que mi hijo está entre 2 personas de civil que dijeron que eran policías y que me dijeron que los tenía que acompañar. Le dije, bueno, de acuerdo, los voy a acompañar, pero déjenme subir a mi oficina previamente para dejar algunas instrucciones. Estaban en la puerta de mi oficina. A mi hijo le dije, volvete a casa y llama a mamá por teléfono, o volvete y decile que yo tengo que acompañar a estos señores. Pero mientras tanto, como él era menor de edad, tenía 16 años, yo estaba muy preocupado de que le ocurriera algo desagradable. Porque, vuelvo a repetir, en esa época se conocía perfectamente la cantidad de desaparecidos, no la cantidad, pero que había desaparecidos, que había secuestrados, e inclusive que había muertos. De manera que sí, estuve muy preocupado, y logré que a mi hijo, porque me preguntaron, si su hijo quiere venir con nosotros, que venga con nosotros. Y yo le dije, no, de ninguna manera, que él vaya, porque era estudiante
del Nacional Buenos Aires, tenía que ir a trabajos prácticos, le dije, anda a los trabajos prácticos, pero después avisale a mamá que tengo que acompañar a estos señores. Después cuando subimos a mi oficina, había un señor esperándome en la oficina. Cuando volvimos a mi casa había otro señor esperándome en casa. En fin, lo peor de todo, la tortura. Yo no tengo que aclarar que a mí no me torturaron ni me castigaron en ningún momento. Yo no fui torturado. Yo no fui golpeado ni nada por el estilo. Pero sí viví la tortura moral de estar detenido con los ojos vendados y las manos atadas. ¿Cuánto tiempo, Yanover? Bueno, el día que me detuvieron me llevaron a una habitación, después de retirarme los documentos, donde me vendaron los ojos y me ataron las manos. Había un señor que me custodiaba y me dijo, mire, usted está incomunicado, no puede hablar, pero si quiere, podemos hablar de fútbol. Entonces le dije, bueno, hablemos de fútbol. Me dijo que era de Racing, yo le dije que era simpatizante de Boca, pero en un momento dado me dijo, cállese que ahí viene una persona. Yo me callé la boca, por supuesto que tenía los ojos vendados, ¿no? Se acercó esa persona y preguntó, ¿quién es ese sajón? Ahí sí que empecé a preocuparme muy seriamente, porque ya todo Buenos Aires sabía que Sajón había desaparecido. Y hasta hoy día sigue desaparecido. Habría que aclarar quién es Sajón. No sé, ustedes. Sajón era el vocero, en, ¿no? en ese momento era gerente de planta de impresión del diario La Opinión de Timerman y había sido el jefe de prensa, vocero del dictador Lanusse hasta el 25 de mayo del 73. ¿Cuántos meses estuvo en esa situación de desaparecido, detenido? No, en realidad desaparecido 7 días. Pero después, a raíz de un accidente que sufrió el general Gallino, nos llevaron a todos los detenidos, que éramos 23 en total, al departamento de policía. Ahí en el departamento de policía, en realidad, los primeros días fueron muy severos. Pero después, a medida que nos fueron conociendo, nos dijeron, bueno, ustedes son detenidos políticos, no son delincuentes, y por consiguiente nos reuníamos de a 2, de a 3, mirábamos la televisión, jugábamos al truco. Pero, si me permiten, voy a contar una anécdota para demostrar la vivencia de esa época, ¿no? En un momento dado trajeron a una persona que la mantuvieron encerrada 5 días en una celda, porque evidentemente a los que estaban incomunicados durante 5 días no podían hablar con nadie. Cuando pasan los 5 días y abren la puerta, este señor se asoma al marco de la celda y empieza a mirar. Yo estaba paseando por el patio interior de la alcaidía del departamento de policía con Timerman. Y Timerman me dijo, mira, ¿qué te parece si vamos a preguntarle por qué está aquí? Cuando nos acercamos, le dijo, señor, ¿usted quiere una manzana, una naranja? Porque tenemos. Bueno, cómo no, muchas gracias. Y al mismo tiempo le preguntó, ¿por qué está usted aquí? Y entonces nos contó lo siguiente, yo soy gendarme y estaba destinado en Misiones. Estuve viviendo ahí en Misiones con mi familia. Una noche hicimos un asado, tomé unas copas de más, discutí con mi cuñado y lo maté. Le pegué unos tiros a mi cuñado y lo maté. Me escapé para Buenos Aires y ahora acá me detuvieron, me llevan a Misiones para juzgarme. ¿Y ustedes por qué están? Y nosotros estamos por el caso Greiber. ¡Ah! Ustedes sí que están jodidos. Bueno, vamos a un corte.